Cantón Cuenca, el arquitecto Pablo Burbano. Muy buenos días, arquitecto. Nos atañe el tema para conversar el día de hoy sobre la normativa y la ordenanza que se prevé estará lista para la próxima semana. Conversábamos al inicio de esta semana con el eh, concejal Barrera y él nos decía, a más tardar el jueves ya estaremos con la ordenanza. Parece que no fue así. Existen talleres también. El primer debate se realizó. Se han centrado en dos temas en particular, la movilidad vehicular y la reactivación de los sectores económicos que aún no tienen autorización para hacerlo. Arquitecto Urbano, muy buenos días. Cuéntenos qué expectativas se tienen. Hoy se reunirán desde qué horas y cómo estará este segundo debate. ¿Cómo están estos temas álgidos? Gracias, qué gusto saludarle, mi estimado Fernando, y a través de la doble radio a todos los mexicanos. Sí, efectivamente, el día de hoy, por la tarde y noche, estaremos tratando en el segundo debate la ordenanza, que lo que hace es regular precisamente las medidas eh, preventivas en contra del COVID, particularmente sobre las actividades productivas que de alguna manera requieren una regulación y una línea base para poder arrancar, si cabe, el término de esta nueva etapa ya fuera del estado de excepción. Sin duda alguna, la ordenanza que muy bien lo manifestó el doctor Javier Barrera ha sido objeto de una construcción desde hace algunas semanas atrás. Sin embargo, de ello siempre estuvimos a la expectativa de que al levantarse el estado de excepción, el propio Código Nacional deje lineamientos generales para todo el país. Al no hacerlo, obviamente, nos permite a los GATS que tenemos la competencia particularmente de movilidad y obviamente de uso de suelo tener que hacer esta actualización de una ordenanza, o más bien dicho, una ordenanza nueva, que lo que permite básicamente es lo que usted acaba de decir, reactivar esas actividades económicas de servicios de producción en relación a ocupación, a movilidad, a transporte, a espacio público en todo el cantón. Y claro, esto ha sido objeto de un gran debate de muchos talleres, precisamente el último día de ayer, y se han centrado en temas muy concretos. Digo concretos porque la expectativa mayor de los ciudadanos ha sido particularmente los aforos en diferentes comercios y la parte de la movilidad a través del vehículo particular fundamentalmente. Entonces hay claridad en algunos conceptos, pero fundamentalmente el día de hoy en el debate se definirá estos temas que si bien existe un consenso general, todavía en el debate puede agregarse algún insumo adicional. Sobre todo por el tema de la circulación vehicular. Muchas personas dicen que necesitan trabajar en su vehículo, que su vehículo no solo es un medio de transporte, sino su instrumento de trabajo y que esto de restringirlo por placas se les complicaría mucho más. Conversábamos también con el señor alcalde, nos decía que los aforos en los transportes no están tan complicados o no son focos de contagio del coronavirus, pero sin embargo la población exige que esta restricción vehicular ya no exista. ¿Qué es lo que más o menos se ha planificado en esta ordenanza? ¿Va a haber asimismo las placas por día? Bueno, existe un consenso mayoritario de que no sea por dígito, por placa, pero sí de que la libre movilidad se restrinja en un momento dado en horarios nocturnos, sobre todo para el vehículo particular. La transportación pública tendrá libertad absoluta para de lunes a domingo poder circular, prestando los servicios precisamente a aquel grupo de población que por su propia dinámica y por su propia gestión de muchas actividades tiene que hacer o movilizarse fuera de estos horarios. Pero desde luego que al levantarse el estado de excepción, esta es una de las condiciones. No podemos restringir la libre movilidad y se les estará dando opciones a los ciudadanos para que puedan hacerlo a cualquier hora. Ciertamente que hay como dos posiciones, si cabe. La una, básicamente de que todos los vehículos particulares puedan movilizarse todos los días con un solo horario y restringido las horas de la noche, que podrá ser a partir de las 22 horas o 23 horas hasta las 5 de la mañana, o en su defecto, que sean de lunes a jueves con un horario, viernes, sábado y domingo con otro. Entonces, creo que esta es la única parte que quizás será sujeta de discusión. No está por demás decir que hay una posición todavía respecto de que los fines de semana se pueda implementar la libre movilidad del vehículo particular por placas. Pero no compartimos mucho ese criterio en lo personal, debido a que la ciudad, mi estimado Fernando, ya previo al levantamiento de estado de excepción, prácticamente tenía una circulación que ya bordeaba el 70-75%. Y con un distinto número de placas, porque la gran mayoría de ciudadanos tienen y han sacado su salvoconducto precisamente para poder
movilizarse. Entonces, ¿qué sentido tiene este rato complejizar las cosas, retirar esos salvoconductos, emitir nuevos, volver a poner otros horarios que lo que han hecho es confundir a las personas y sobre todo no compadecerse con aquellos ciudadanos que, como bien manifiesta usted, requieren movilizarse en su vehículo para realizar su actividad económica y que obviamente el vehículo particular ha demostrado ser no una fuente de contagio, pero sí, en cambio, ha demostrado ser también que esa liberación de todo el horario en horas nocturnas ha derivado en situaciones de reuniones sociales, de abuso de licor, que es realmente ahí sí donde tenemos un foco rojo y una fuente de contagio y sobre todo de accidentabilidad, lamentablemente. Sobre el tema de los salvoconductos, ya le hago una consulta más. Sobre el tema del aforo en los transportes, usted comentaba precisamente que el aforo del transporte público es del 50% cuando ese distanciamiento no es real. También le planteamos esta pregunta al arquitecto, al alcalde de Palacios, y él nos dijo que era nuestra percepción cuando las fotografías y las evidencias en redes sociales del tranvía al menos indicaba que si no estaba al 50%, si no estaba al 100%, estaba mucho más que el 50%. ¿Cómo se trazará esta línea ruta, esta línea base para el tema de los aforos en medios de transporte y adicionalmente para locales como canchas, piscinas? ¿Cómo está la cuestión? Bueno, hay que hacer una distinción ahí, estimado Fernando. A ver, tenemos claro toda la sociedad este rato ya como un hábito que nuestra vacuna es la mascarilla, el distanciamiento social, lavado de desinfección. Se han tomado todas las previsiones para que en la transportación pública se mantengan la sanitización, la desinfección y se mantengan los aforos. Pero claro, el aforo no se compadece necesariamente con distanciamiento. Y si es que queremos hacer en un transporte público un distanciamiento de 2 metros, tal cual está sugerido en la ordenanza y es lo recomendado por la OMS, eso es imposible. Eso significaría que si le ponemos a una persona cada 2 metros en el bus, quizás no llegamos ni al 5% o al 10% de su aforo. Sin embargo, de ello, es claro asimismo que al regular en las diferentes actividades, no solo en transporte público, un aforo del 30, del 50, quizás ahora en transporte público del 75%, lo que se hace es reconocer que la mayor parte de la movilidad de las personas y los ciudadanos, el 70% de la misma, es en transportación pública. Entonces, o le quebramos al sistema de transporte o les impedimos a los ciudadanos poder hacer sus actividades, aquellos que no tienen vehículo particular, cubriendo esas distancias que no son muy cortas en la ciudad y que muchas de las personas para llegar a un centro de abastos, por ejemplo, hacen uso del transporte. Ahora bien, ciertamente que en un momento dado se definió, por ejemplo, el aforo de un 50%, y lo que usted dice es real en términos de la parte visual. Si el tranvía o el bus está al 50%, no va a haber jamás un distanciamiento de 2 metros. Y obviamente ya queda en manos y corresponsabilidad de los ciudadanos al menos mantener esa mascarilla, al menos mantener el lavado de desinfección y en los transportistas darles la seguridad a sus conductores y obviamente a la ciudadanía. Lo recomendable es que además en transportación se procure tener la mejor ventilación posible de manera de que no exista una carga viral alta. Y lo otro, que también tenemos mucha claridad de que si yo estoy sentado junto a usted, mi estimado Fernando, y yo estoy positivo, si es que no nos retiramos la mascarilla, tenemos una probabilidad de contagio menor al 5%. Pero si nos retiramos la mascarilla, será sobre el 90% y con toda seguridad habrá un contagio. Y por otro lado, también los indicadores nos permiten tener el nivel de confianza para saber que el nivel de contagio no está necesariamente en el transporte público, son otras las fuentes de contagio y lamentablemente el 75% de los contagios que han llegado a elevar este pico de contagios se han derivado no siquiera en las áreas de producción, lamentablemente en los grupos sociales, en los grupos familiares, porque algunos de la familia se descuidó o se permitió, generalmente los jóvenes en algún momento, ligar, tener esa falsa confianza, reunirse con los amigos y llevar el virus a casa. Ahí es a donde le apuntamos precisamente en esta nueva etapa a una corresponsabilidad, a que los ciudadanos sean ahora más que nunca los que se autorregulen. Y si yo veo un transporte público que está saturado, llámese bus, llámese tranvía, simplemente espero al siguiente. Y eso ha estado ocurriendo con mucha frecuencia y creo, porque me consta, hemos hecho un recorrido tanto en bus como en tranvía, para ver que muy pocos ciudadanos, muy pocos y respetan la norma, pero lo que realmente me satisface en lo personal es ver que ahí hay cuencanos que sí le llaman la atención a aquellos ciudadanos que exponen y se exponen innecesariamente. Si no lo hacemos así, no habrá autoridad que lo corrija. Por norma, no vamos a poder evitar que la gente no se contagie del virus, mi estimado Fernando.
Eso es muy cierto. A quienes utilizamos el medio de transporte hay varios ciudadanos que definitivamente hay que llamarles la atención. Se molestan incluso, pero hay que decirles, mantenga distancia, por favor, siga usando la mascarilla, porque se hacen tan natural ya no usarla o estar sin utilizarla adecuadamente que realmente uno se asusta. Por el tema de los eventos en locales de bailes, etcétera, ¿esto se va a permitir en canchas sintéticas, en lugares de diversión, bares, etcétera? ¿Se va a permitir ya la apertura en próximos días? Bueno, en principio se mantiene la prohibición de realizar espectáculos públicos o eventos en donde exista concentración masiva. Paralelo a eso, aquellos locales comerciales o aquellos que tienen algún giro de negocio en donde realmente se compadezca, por un lado, con actividades físicas, llámese academias, centros de baile, canchas, lugares donde uno puede hacer deporte, se está permitiendo aforos en donde realmente cada uno establezca un protocolo. Si bien ya tenemos claridad de cómo pueden ser los protocolos, lo que se recomienda es un aforo de alrededor del 30%, cuando son lugares exteriores alrededor del 50%, procurar mantener el distanciamiento y sobre todo evitar a toda costa la aglomeración o el contacto físico. Entonces, sí, el entrenamiento físico está permitido en diferentes disciplinas que no tengan necesariamente que tener enfrentamiento y contacto, pero en el tema de las canchas ya han presentado los protocolos y lo que queremos generar a través de esta normativa, repito, es una línea base para que el COE cantonal, a través de las reuniones y las mesas técnicas que han estado activadas permanentemente, puedan valorar esos protocolos, puedan hacer un seguimiento, puedan hacer de alguna manera una aprobación para que a riesgo, y eso sí es serio, a riesgo de quienes emprendan estas actividades, tengan clara conciencia que no por una aprobación significa que no hay una responsabilidad y que el día de mañana no nos estemos echando la culpa a los unos a nosotros. Si nosotros mismos no nos cuidamos y no somos solidarios, definitivamente no tengamos que buscar culpables. Hemos tenido que lamentar ya muertes de un cuencano cada 2 horas y media. Y eso no se compadece con esta realidad. Esos picos no son admisibles. Todas las vidas son indispensables. Pero repito, ¿por qué ha ocurrido esto? Por la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que han llevado el virus mayormente a casa. Cuenca es una de las ciudades, mi estimado Fernando, con el mayor número de contagios en el país, pero derivado de que también es la que mayor número de testeos tiene. Pero por el otro lado, es Cuenca una de las ciudades de la ciudad del país y casi la región con menor número de muertes por 100.000 habitantes. Eso habla bien de que este trabajo sostenido que se ha hecho a través del COE cantonal, del liderazgo de un alcalde, ha dado resultados. Pero esto puede cambiar de un día al otro. Si es que no somos la sociedad los que asumimos nuestra responsabilidad, nuestro rol en donde nos toque. Entonces, claro, tenemos una crisis sanitaria que está peor que nunca, una crisis económica de lado que no la podemos desconocer, pero lo que no nos podemos permitir es tener una crisis de valores en donde los principios y la moral no se impongan a esta situación. Estamos de acuerdo con el concejal Barrera. También hablábamos de la prueba y error. Usted también lo dice en el sentido de marcar la línea base, permitir ciertas acciones y luego evaluar para saber si es que hay que restringirlas o seguirles dando paso para más movilidad, más aforo, etcétera. Ahora bien, ¿cuánto durará esta socialización si es que hoy ya se aprueba en segundo debate esta normativa? Y una parte importante, ¿existirán sanciones, habrá multas para quienes incumplan esta normativa? Todo lo que hemos ido haciendo ha sido en base a indicadores. Y todas las decisiones que tomaremos también el día de hoy será en función de las mismas y de los criterios técnicos de aquellas personas que han trabajado en las diferentes mesas y que obviamente nos han servido de base para tomar decisiones, sea en la transportación, sea en los centros de abastos, sea inclusive en esta situación que no necesariamente le vemos como una opción de poder multar, castigar, porque en algún momento ya las infracciones, por ejemplo, por un mal uso de salvoconducto o no respetar la placa y el horario, superaron en mucho a los propios contagios. Creo que los cuencanos ya hemos aprendido la lección, más de uno seguramente conocemos un familiar, un amigo, un cercano que ha tenido que pasar por esta enfermedad, muchos hemos tenido que pasar por ella, y si no aprendimos la lección es muy complejo. Entonces, claro, las multas estarán, los cuidados estarán, no es que en esta situación de esta semana, por ejemplo, al no haber esta normativa, ha desaparecido el virus, ya han desaparecido los controles, muchas situaciones ya están reguladas, particularmente el consumo de alcohol y conducir un vehículo, que ha sido una constante, el no conducir con los documentos también. Entonces, la claridad que tenemos es que este rato, sí, ya existe de alguna manera un hábito, ya existe un respeto, le apostamos
corresponsabilidad de Cuenca, porque los datos eso lo dicen. Que Cuenca tenga el menor número de fallecimientos habla bien de que no solo es una red pública de salud y privada de salud que están desbordados, que claman porque nos mantengamos en casa, pero al mismo tiempo hay muchos ciudadanos que han contribuido para que esta situación en este bicentenario sea quizás la referencia que podamos dejar a futuro de que los cuencanos supimos hacer bien las cosas en medio de una pandemia que no termina, mi estimado Fernando. Si no le hacemos uso de la vacuna que tenemos de este rato, que la conocemos todos, sería una situación lamentable, pero sí, quizás no es prueba y error a lo que se refería Javier, es que en función de los indicadores y en función de levantar información diaria y semanalmente se valore, que podamos ir regulando esta situación, o liberando, o de alguna manera controlando de mejor manera, pero sí el llamado a los ciudadanos es que nosotros mismos nos autorregulemos. Si yo decido el día de mañana salir a una piscina, a un centro de diversiones nocturnas, es mi decisión, es mi condición. Si eso es necesario para mi actividad económica, me preguntaré yo mismo si lo es o no, o si no lo tengo que hacer, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación para tener que decir este rato, gloria muchachos, hagamos lo que nos plazca? Y eso no es darle, no es responsable. Y como digo, lo lamentable cuando uno pasa por esta situación, Fernando, es ese sentimiento de culpa de la posibilidad de haber contagiado a un familiar, a un hermano, a un hijo, a un amigo, y eso no le recomiendo a nadie. Usted lo dice porque usted estuvo, ¿no?, con coronavirus, y es que no estoy mal, corríjame. Así es, Fernando, y lamentablemente esa situación me llevó a pensar y ver las cosas de una manera muy diferente. Digo lamentablemente porque primero no tengo a quien echar la culpa. Segundo, fue mi vehemencia quizás de tratar de ayudar en el frente de salud, en la situación social de entrega de alimentos. Y digo lamentablemente porque quizás yo no hubiese sido contagiado, no tendría esa sensación de culpa de haber contagiado a alguien que quise ayudar. Ventajosamente estoy aquí para contarlo, no pasé con mayores problemas, que no sean aquellos de esa sensación tan fuerte de haber sido culpables de que esta situación se agudice. Y que los ciudadanos cuencanos y quienes han pasado por esta enfermedad, muchos amigos, realmente han tenido esa misma sensación tan fuerte que golpea muchas veces más que la enfermedad a los cercanos. Yo no he tenido que lamentar la muerte de un familiar, pero sí he tenido que ver a amigos partir y eso es sumamente complejo. Y creo que todos ya hemos vivido esa experiencia. Señor vicealcalde, una consulta más. Los salvoconductos que se emitan en el caso de que se apruebe los horarios de circulación vehicular, los emitirá la EMOV. ¿Existe ya esta normativa y la reglamentación para que ellos sean los encargados de emitir estos salvoconductos? Y la consulta que habíamos hecho también al alcalde y al concejal Barrera era que si estos salvoconductos, y también a Leonardo Morales de la EMOV, es que si estos salvoconductos servirían para circular en otros cantones en donde posiblemente la normativa no sea la misma que estamos aplicando o queremos implementar aquí en el cantón. Esa es la paradoja, y eso es lo que nos hubiese encantado conocer del BOE nacional, que al menos disponga que todos los salvoconductos emitidos no sirvan solo hasta finales de octubre, que sean permanentes. ¿Por qué? La gran mayoría de personas que tienen salvoconductos son profesionales de la salud, por ejemplo. Son ciudadanos que se dedican al tema de la seguridad, del control, bomberos, funcionarios públicos, de agencias, regulaciones personales de vigilancia, y hay una gran cantidad de sectores sociales que por su propia dinámica ya los tienen. ¿Será que hay que borrar y volver a cuenta nueva? Yo creo que no, y nosotros estamos convencidos de que la persona que ya tiene el salvoconducto, que es una gran parte de la población, lo tiene que seguir utilizando. Nosotros no vamos a desconocer esa situación, pero ciertamente que la EMOV estará facultada a emitir salvoconductos para aquellos ciudadanos que aún no lo tengan o por alguna condición propia, particular, requieran movilizarse fuera de los horarios que están permitidos. ¿Qué actividad se hace fuera de los horarios, mi estimado Fernando? A partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, muy poca, muy poca. Tal vez aquella que se sostiene con los servicios básicos que no se pueden parar, llámese, por ejemplo, el agua potable. Pero aquel ciudadano que en un momento dado se le encuentre a esas horas y que no tenga una justificación por más salvoconducto, sí tendrá que ser castigado. Y yo creo que ahí sí tenemos que ser absolutamente rígidos y duros. Porque no el día de mañana yo en calidad de autoridad tengo el derecho de salir a las 3, 4 de la mañana a hacer qué, si no es una situación muy puntual. Si esa situación puntual no se demuestra, ahí sí les tenemos a nuestros compañeros de EMOV para que hagan el control en esos horarios, donde existen las regulaciones, donde existe el autocontrol y donde no permitiríamos que en este caso, por ejemplo, el mal uso de espacio público para reuniones sociales, para llevar en vía pública, que ya está regulado, sea una norma como ya ha pasado en situaciones anteriores y que realmente ha sido alarmante. Señor vicealcalde, de aprobarse la normativa el día de hoy, ¿esta entraría en vigencia inmediatamente desde el día lunes, 24 horas después? ¿Cómo sería la mecánica?
Yo creo que inmediatamente, apenas esté ya sancionada y aprobada, porque se ha hablado de la socialización. La pregunta es, ¿habrá más socialización que el tema del coronavirus? ¿Habrá más socialización que el tema del autocontrol y el respeto a los demás? Muchos de ellos ya apuntan a que vamos a tener problemas en un momento dado por acciones de protección, por vulneración de derechos. Pero si tenemos claridad que mis derechos terminan donde empiezan el de los demás, nadie, absolutamente nadie debería sentirse vulnerado, condicionado, porque aquí no se restringen libertades, se exigen sí cumplimiento de obligaciones y respeto a la. Señor vicealcalde, queremos agradecerle por su tiempo, estaremos atentos a lo que pase y con la espera de que sea para mejorar nuestra situación y que sobre todo la reactivación económica esté latente en esta normativa y permita a todos nuestros hermanos cuencanos mejorar y salir de esta crisis de la pandemia, de esta crisis sanitaria y económica. Estaremos atentos a lo que suceda hoy en la tarde o noche cuando sesione el Consejo Cantonal. Vicealcalde, muchísimas gracias. A usted, Fernando, un abrazo cordial y un llamado a los cercanos para seguir haciendo bien y obviamente autorregularnos. No perdamos el miedo de denunciar a quienes en un momento dado nos pongan en riesgo. Si tenemos que hacer uso de las redes sociales, a pesar de que se crea que se vulneran derechos, tomemos una foto, denunciemos a quien realmente nos irrespeta, pero no permitamos en un momento dado que esta herramienta, que es una sola herramienta, la ordenanza caiga en letra muerta. Eso ya depende de cada uno de los ciudadanos. Un abrazo cordial, Fernando, un saludo y un buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el arquitecto Pablo Burbano, el ex vicealcalde del Cantón Cuenca, conversando sobre los temas de la normativa que se pretende implementar en próximas horas, cuando se realizará ya el debate, segunda sesión, el segundo debate, para la aprobación de la misma. Se recalca la corresponsabilidad, ser responsables como individuos, como ciudadanos, sabiendo que hay una familia y sabiendo que hay personas atrás de nosotros en cada una de las acciones que vayamos a tomar. Se recalca muy claramente que la pandemia no ha terminado, que el coronavirus aún sigue presente y que por lo tanto no debemos bajar la guardia. Existirá la normativa para efectivamente dar ciertos lineamientos, reglamentos sobre temas de aforos, etcétera, etcétera, pero la pelota, si es que cabe el término, está en nuestra cancha como ciudadanos que debemos cuidarnos y estar atentos a las situaciones que podrían ponernos en riesgo a nosotros, a nuestro barrio, a nuestra familia, y como dice el arquitecto Burbano, tenemos que denunciar estas acciones que vayan en desmedro de conservar la salud de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos.